Hola, buenos días. Vamos a retomar ya las actividades en este entorno virtual y vamos a empezar con el nuevo bloque que tiene que ver con el análisis de la información. En este bloque lo que primero vamos a hacer es adentrarnos en cómo se realiza el análisis y cuál es como su lógica y cuáles son sus fundamentos. Básicamente se puede señalar que lo que aspiramos a hacer con el proceso de análisis es descomponer para recomponer, según un orden de interés propio. ¿Esto qué significa? Significa, en primer lugar, que hay que encontrar nuestro propio orden expositivo. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco y de manera emergente. En un primer momento, lo que hay que realizar es descomponer. Esta palabra es importante, descomponer. ¿Por qué descomponer? Porque normalmente pues los textos que leemos, los que estamos revisando, tienen su propio orden expositivo. Tienen su objetivo que van mostrando paso a paso, proceso a proceso, y ese orden argumentativo no es exactamente el que a nosotros nos interesa. Nosotros necesitamos encontrar uno nuestro propio. Nuestro orden propio luego va a quedar enriquecido y va a quedar nutrido de las aportaciones de otros autores, pero el orden argumentativo y expositivo de los otros autores no nos interesa. Nos interesan sus ideas, sus aportaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente descomponer, sacar esas ideas y esas aportaciones de los otros autores para reubicarlos en nuestro propio orden expositivo, nuestro propio orden argumentativo. Esa es la segunda fase, por tanto, la de recomponer el orden. Descomponemos el orden desde cómo está establecido en el documento originario, en un artículo, en un capítulo del libro, en un libro, para recomponerlo en nuestro propio orden. Para eso vamos a ir construyendo flexiblemente nuestros temas de análisis. Deberíais de construir flexiblemente esos temas de análisis vuestros y vamos a ir reubicando las ideas y aportaciones de los autores que hemos revisado según un orden lógico propio para nuestros temas. Es importante identificar cuáles son nuestros temas principales, nuestros temas prioritarios y ver cómo se van a ir poco a poco engarzando, cómo se van a ir articulando, hilando entre ellos, y en esa secuencia temática nuestra y propia, ahí es donde vamos a ir ubicando las aportaciones y las ideas de los otros autores. Recomponemos el orden en nuestros propios intereses. Y esto siempre es muy importante. El protagonista siempre tiene que ser nuestro propio argumento. Cuando nosotros en el futuro entreguemos el marco teórico, que será un producto básico del curso, este marco teórico, el principal protagonista tiene que ser vuestro argumento, vuestro propio argumento, vuestra propia escritura, vuestra propia redacción, vuestro propio objetivo de lo que queréis expresar, de lo que queréis significar. En ese sentido, algunas de las fallas que se cometen a la hora de hacer este tipo de entregas, que podéis llegar a cometer vosotros y que espero que no lo hagáis, consiste en retomar un acúmulo, una justaposición, una suma de otras referencias, de otros citas, hacer como una corto y pega y ya. Eso no tenéis orden, ahí no tenéis argumento propio, ahí no tenéis un argumento, ahí no tenéis una cadena expositiva, una lógica expositiva vuestra y propia. Por eso es importante identificar, construir vuestro propio argumento para darle protagonismo en vuestro revisión del marco teórico. Eso es lo que vamos a ir haciendo durante estas próximas sesiones, ya sea virtual o si podemos reanudar y hacerlas presenciales. Esta es la lógica de análisis. Descomponer para recomponer. Descomponer, sacar las ideas y las aportaciones de los otros autores de su orden natural, del orden en el que están expresados en los artículos, en los libros, para recomponerlo y incrustarlo en nuestro propio argumento, nuestra propia cadena argumentativa. Es decir, descomponer para recomponer. Antes tenemos que realizar obviamente un proceso de vaciado de la información, un proceso de descomposición. Este punto 2 que aquí empezamos, que aquí tenemos, tiene que ver con esa descomposición de las ideas y de las aportaciones de los autores de sus textos originarios.
Por tanto, realizamos esa descomposición, la vamos vaciando y la vamos ubicando respecto a nuestros temas de interés. Es muy importante, por eso, comenzar por vuestros temas de interés. Esos temas pueden ir perfectamente o pueden derivarse perfectamente de las dimensiones de análisis que hemos estado trabajando, pero como punto de partida, a lo mejor con el desarrollo de las actividades o el desarrollo de las lecturas, según se vayan sucediendo, es posible que veáis que necesitáis recomponer las dimensiones originarias de análisis y os vayan apareciendo nuevos temas, nuevas categorías de análisis que necesitaréis introducir y que sustituyan a las antiguas dimensiones. Por tanto, eso es lo que vamos a ir haciendo, vaciar las ideas y las aportaciones de los otros autores, de los autores que estamos revisando, para ubicarlas dentro de nuestras categorías de análisis, nuestras dimensiones, nuestros temas de interés. Para ello hay múltiples posibilidades. Aquí voy a ofrecer pues una serie de herramientas muy básicas, básicamente 4, y estas herramientas pues son simplemente para desgajar, descomponer la información de los autores que estáis leyendo para ubicarlos en el seno de vuestros temas de interés. La primera y más básica que todos vosotros habréis en algún momento utilizado es la del subrayado. ¿Cómo lo aplicamos? Pues yo os recomiendo, por ejemplo, que seáis consistentes en el sentido de utilizar siempre colores distintos para los distintos temas. Si estáis analizando el tema de la violencia y estáis explícitamente leyendo un fragmento de un autor en el que habla sobre las redes sociales y cómo se enfrentan a la violencia, pues podéis utilizar para este tema un color, el verde, por ejemplo. Y siempre que en cualquier texto estéis ante ese mismo tema, deberíais de utilizar ese mismo lápiz, ese mismo bolígrafo, ese mismo marcador verde para identificar que ahí se encuentra un mismo tema, ¿no? Por tanto, siempre aplicando un subrayado cromático, diferentes colores para diferentes temas, y ese subrayado ya os va a servir para identificar y para ir descomponiendo los temas que están presentes en vuestros autores, en los autores que estáis leyendo. Luego, el primer paso es este de aplicar, pero luego tendréis que empezar a analizar. ¿Esto en qué consiste? Consiste precisamente en ir tema a tema, dimensión a dimensión, analizar todo lo que habéis subrayado en un mismo tema y empezar a compararlo, empezar a sacar conclusiones, empezar a reflexionar sobre lo que distintos autores señalan sobre un mismo tema que habéis identificado previamente con un color distinto. Este procedimiento es idéntico para todos los métodos de vaciado de la información. Una aplicación del procedimiento lo vais a ubicar en los fragmentos destacados importantes, las aportaciones importantes de vuestros autores, las vais a ubicar bajo categorías temáticas, bajo dimensiones de análisis, y luego dentro de una dimensión lo que tenéis que hacer es una reflexión, una relectura minuciosa de todos los fragmentos que habéis destacado bajo ese tema, bajo ese color en este caso, para empezar a comparar internamente qué dicen unos autores, si se parece con lo que dicen otros autores, si hay diferencias, a qué se deben cada una de estas diferencias. Entonces, el segundo momento que tenéis que realizar, o que os aconsejo que realicéis cuando estéis subrayando, es los distintos documentos, los distintos libros que habéis subrayado, artículos, capítulos de libro, revisarlos, y donde identifiquéis un mismo color, ahí vais a estar ante un mismo tema, y entonces deberíais de enfrentar, de confrontar, de comparar esos fragmentos que pertenecen a un mismo tema para, como comento, establecer similitudes, diferencias. Ahí estamos en ese momento ya de la síntesis, para que os preguntéis precisamente pues sobre las causas, ¿no? Las causas de esas diferencias, de esas similitudes, en los puntos de vista de los autores, en los procesos que están analizando, si analizan lo mismo, si analizan cuestiones distintas, dimensiones distintas. Eso siempre tenéis que realizar un proceso de reflexión.
Y finalmente, esto también aplica ya para todos los procedimientos de vaciado de información, deberéis de encontrar una lógica, una relación lógica entre los temas, entre vuestras dimensiones. Pero esto ya luego lo vemos con un poquito más de detenimiento. Ese es el primer método de vaciado de información, que es muy simple, muy rudimentario, y es el subrayado. ¿Qué inconvenientes tiene este método? Pues el inconveniente es que es un poco lioso, porque tenéis que tener a la mano todos los documentos que habéis analizado, todos los artículos, todos los libros, todos los capítulos del libro, y de repente es difícil manejarlo. Algunos los tenéis virtual, a lo mejor otros los tenéis en físico, y pues va a ser difícil estar ante los fragmentos subrayados simultáneamente bajo un mismo color. Por eso esa es la parte, digamos, como más que más se os va a dificultar, el mayor inconveniente, ¿no? Como beneficios o como aspectos favorables de este método, pues es que es bastante sencillo. Es algo que ya estáis todos acostumbrados, es muy rudimentario, es muy simple y por tanto pues no hacen falta como grandes pues, competencias, ¿no? Simplemente subrayar sistemáticamente bajo unos mismos colores.